Hola iglesia, qué bonito que nos encontremos una vez más en este tercer devocional de la serie Mantén el rumbo. Es una serie donde estamos hablando sobre la necesidad, la importancia de mantener el enfoque, de recordar cuál es esa meta, ese propósito, aún el llamado que Dios te ha dado, porque estamos en tiempos un poco caóticos donde es fácil distraerse y olvidar cuál es ese propósito o esa meta a la cual estábamos apuntando y a la cual Dios quiere que lleguemos. Y el día de hoy, en este tercer devocional, vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Y este devocional lo he titulado Yagma y Ali Baba. Yagma y Ali Baba. Y esto te puede sonar como a una historia de estas historias de mil y una noches con Aladino y la lámpara mágica. Pero no, aunque sí tiene que ver con algo que ocurre en la actualidad por allá en el oriente, en China. Hay un hombre, un empresario multimillonario, que le llaman o le dicen Jack Ma, se llama Jack Ma o se hace llamar Jack Ma, y este hombre construyó una empresa online, una empresa, un negocio vía online, donde la gente puede comerciar, puede comprar y vender productos tal cual como lo hacemos a través de Amazon o a través de Mercado Libre, que es más conocido aquí en nuestros países de Latinoamérica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Jack Ma? Jack Ma, cuando era un jovencito, él intentó, aplicó al menos unas 4 veces a la Universidad de Harvard, pero fue rechazado. Y además aplicó cientos de veces a cientos de trabajos, pero nunca fue contratado. Así que él entendió que él tenía que construir su propia empresa, tuvo una visión, tuvo un enfoque, comenzó su propio negocio, pero aún así tuvo muchos fracasos, se equivocó muchas veces y aprendió a partir de los errores. Pero ¿qué pasa con Jack Ma? ¿Qué tiene que ver con lo que quiero compartirte el día de hoy? Déjame contarte que en la Biblia hay un personaje bien interesante, famoso, tal vez has escuchado hablar de él, y estamos hablando de David. David el que mató al gigante Goliat. Pero hoy vamos a estar analizando a David desde una perspectiva un poco diferente para que podamos relacionarlo y ver qué tiene que ver con Jack Ma y Ali Baba. Resulta y pasa que David, cuando era también apenas un jovencito, él fue ungido, consagrado, elegido como rey de Israel. En 1 Samuel 16:13 nos cuenta cómo Samuel, después de haber buscado y haber querido elegir a varios hombres, a los hermanos de David, haberlos querido elegir como rey, finalmente Dios le indica que David era el elegido. Entonces David es ungido, se le unge, se le derrama aceite en su cabeza como señal de que había sido consagrado, elegido, apartado, seleccionado para ser el siguiente rey de Israel. Entonces David sabe para dónde ir. David sabe que su destino final es llegar a ser rey de Israel. Y es apenas es consagrado, apenas es ungido, es llamado a la casa de Saúl, el que era el actual rey, pero que Dios ya lo había rechazado. Pero es llamado porque David sabía tocar el arpa. Y cuando David tocaba el arpa, Saúl podía estar en paz porque dice la Biblia que había un espíritu que lo atormentaba. Y cuando David tocaba, Saúl podía estar en paz. Así que tal vez David pensó, por aquí es, voy a vivir en la casa del rey, me voy a ganar su favor, le voy a caer bien al rey y él un día me va a nombrar rey de Israel. Pero ¿qué pasa? A Saúl le da envidia e intenta matarlo y a Saúl le toca regresar a su casa. Su plan, su sueño, su estrategia había fracasado. Luego, en primera de Samuel 17, cuenta la historia, que tal vez tú conoces, de cómo David enfrenta a Goliat y lo vence. Lo interesante es que antes de enfrentar a Goliat, David pregunta, bueno, ¿y el rey qué está ofreciendo? Sí, o sea, listo, mandan un valiente a que mata a Goliat, pero ¿y qué gana el valiente? ¿Cuál es la recompensa? Entonces la gente, los hermanos de David, le cuentan a David que la recompensa era que el rey iba a darle al valiente que venciera a Goliat, le iba a dar su esposa como, perdón, a su hija como esposa y que iba a quitarle los impuestos a la familia de ese hombre valiente que venciera al gigante. Efectivamente, como todos sabemos, David vence a Goliat y no solamente su familia es librada de impuestos, sino que pues le dan a la hija del rey Saúl, a la princesa del reino, se la dan a David.
Yo creo que aquí David pensó, por aquí sí es. Yo ya me casé con la princesa, con la hija del rey, por lo tanto ahora yo soy un príncipe y tengo derecho legal a que cuando el rey muera, por el hecho de estar casado con la princesa, yo voy a ser el rey. Pero ¿qué pasa? Exactamente en el versículo 25 de 1 Samuel 17, Saúl escucha lo que la gente dice, porque la gente cantaba, Saúl mató a 1000, wow, Saúl, ¿cómo eres de poderoso? Pero David mató a 10,000. David se había convertido en un gran militar en el ejército del rey Saúl. Y a Saúl le da envidia esto e intenta matarlo, lo expulsa, lo saca corriendo porque intenta matarlo. Así que nuevamente el plan de David, o como él creía que iba a llegar a ser rey, no funcionó, al igual que Jack Ma cuando aplicó a Harvard o aplicó a las diferentes empresas donde quería ser contratado y resultó creando Alibaba. Pero luego de que David escapa del intento de Saúl para asesinarlo, David se convierte en una especie de líder militar, clandestino. Y este David, cuando se convierte en un líder militar, él piensa que tal vez esta va a ser la forma en que ahora va a llegar a ser rey, formando un ejército con sus hombres, y en algún momento iba a tener el favor de la gente, iba tal vez a lograr unificar a toda la nación bajo su liderazgo militar, y así iba a llegar a ser rey. Efectivamente, la Biblia cuenta, a partir de 1 Samuel 23 hasta el final de este libro, cómo David lleva a cabo grandes proezas militares, pelea a favor de la gente, libera a mucha gente de la opresión de los enemigos. Tal vez David creía que a través de esta forma iba a llegar a ser rey, pero no ocurrió. Y es hasta el final del capítulo, del libro, perdón, de 1 Samuel y el inicio del libro de 2 Samuel, que la Biblia nos cuenta que Saúl finalmente muere. Saúl muere, pero David nunca había sido consagrado como rey. Pero es aquí, cuando Saúl muere, que llega el momento de David. Finalmente, después de años, después de muchos intentos, llega el momento de David. Lo interesante es que David, en vez de alegrarse por la muerte de Saúl, él se entristece y lo llora. Yo creo que David llegó a tener un gran desarrollo personal para entender qué era lo que Dios estaba haciendo y cómo Dios estaba obrando y lo que Dios quería que David aprendiera. Y finalmente, en 2 Samuel capítulo 5, versículos 1 al 3, es cuando David es finalmente consagrado rey. Vamos a leerlo, puedes buscarlo tal vez, 2 Samuel capítulo 5, versículos 1 al 3, y dice: Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted, David, quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. Y luego nos dice que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Qué interesante. Lo que he contado y lo que te he contado hasta este momento ha sido con la intención de que puedas ver de que, al igual que Jagma, David tuvo muchos intentos y él creyó que iba a llegar a ser rey de una forma o de otras, casándose con la hija del rey, siendo un líder militar, tocando para el rey en su casa. Pero al final ninguna de estas formas que él pensaba se dieron. Pero algo que veo en David es que él fue perseverante, es que él fue constante, no se rindió, hizo lo que tuvo en la mano, no se rindió, pero llegó un momento en que también tuvo que aprender a esperar. Pero al final, lo que Dios le había prometido, lo que Dios le había cumplido, perdón, lo que Dios le había prometido, se cumplió. Y eso es lo que yo quiero que aprendamos hoy, es lo que creo que podemos rescatar de Jagma y Alibaba y de David, que fue perseverante, fue constante. Yo quiero que recuerdes cuál es la meta, cuál es el propósito, cuál es el llamado que Dios te ha dado. Ese proyecto personal, ese proyecto familiar, recuérdalo. Quiero que sepas que tal vez vas a tener muchos intentos y van a haber muchas formas o muchas oportunidades que tú vas a decir: por aquí es así que lo voy a lograr. Asimismo vas a vivir diferentes circunstancias que te van a te van a hacer sentir frustrado y vas a tener que volver a comenzar una y otra vez. Pero lo importante es que mantengas el enfoque,
es que mantengas el rumbo, es que recuerdes hacia dónde debes llegar. Yagma al final logró su meta, que era construir Alí Baba. David al final llegó a ser el rey de Israel. Era para lo cual Dios lo había llamado. Yo quiero invitarte a ti a que sigas esforzándote, que seas constante, que seas perseverante, que te reinventes, que vuelvas a comenzar cuantas veces sea necesario. Pero confía que Dios te está guiando hacia su propósito, hacia el llamado que Él tiene para ti, hacia el cumplimiento de esa meta, de ese proyecto que tienes. Eso es lo que podemos aprender de Yagma y Ali Baba. Y eso es lo que quería compartir contigo, iglesia. Espero que este devocional sea de mucha bendición para ti y nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga. Chao, chao.